El problema no es la mentira compra regalos caros y caballos, la mentira te hace una princesa. El problema es la verdad y su insistencia por salir a la luz tarde o temprano. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Dilo con Igualdad de Género y este es un Dilo con Igualdad de Género muy, muy mentiroso. Se necesitaba hacer este programa sobre mentiras, la serie. Una serie que ha dado muchísimo de qué hablar en México, en Latinoamérica, que nos tiene a todos cantando las canciones, que tienen las canciones además en el número uno, que nos tiene reviviendo la nostalgia. Y bueno, pues vamos a platicar de mentiras en este Dilo con Igualdad de Género. Por favor, escríbanos en los comentarios si ya vieron la serie, qué les pareció, cuál es su personaje favorito, qué canción les gusta más. Así que los leemos ahí en los comentarios. Déjenos su like, suscríbanse y compartan desde luego. Y bueno, hoy estoy feliz porque me acompañan dos invitadas que además notarán ustedes aquí, hoy venimos muy a tono. Cada quien se adueñó de un personaje, de la caracterización y entonces, pues no sé, vamos a empezar en orden en el que se sumaron hoy a este programa. Luz Graciela Castillo, ¿cómo estás? Bienvenida, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos de una vez un poquito de por qué llegaste a esta serie. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. Pues aquí muy contenta. Sí, soy Luz Graciela Castillo. Pues, entre otras cosas, eh, hay muchas cosas que esta serie me revivió de cuando yo empezaba a trabajar, incluso. Eh, y pues contarles un poquito de mí, bueno, pues me dedico a muchas cosas, tengo muchísimos intereses, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho también la música, esto de ver series, pues cuando las series son buenas y te atrapan, me encanta. Y llegué a esta serie porque, pues, entre las muchas cosas que me toca hacer a lo largo del día y a lo largo de las semanas, no había tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad de ver la obra de teatro y me llamó la atención que la estrenaron y en un día de esos que uno dice, tengo que ver algo para despejarme y cantar a todo pulmón, pues entonces llegué a la serie, me gustó, me enganchó, me gusta mucho la construcción de los personajes y por supuesto que me sé todas las canciones. Excelente, pues ya nos estarás platicando también un poquito más de ello. Y hablando de la obra, por cierto, se nos va a estar sumando un poquito más adelante alguien que está por ahí en el equipo de mentiras, tocando en todas las obras. No la ven ustedes tan frecuentemente en el escenario, pero ella está ahí, forma parte del montaje actual de mentiras y también nos estará compartiendo un poco. Y bueno, nos acompaña también, me da mucho gusto porque nos tenías un poco abandonados recientemente, Vero Lira. Verónica Lira está aquí con nosotros. Bienvenida, Vero. Cuéntanos de ti también y cómo llegas a esta serie. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo soy Verónica Lira, mucho gusto. Como también la persona que se unirá es mi tocaya, por eso nos pusimos hoy Vero en lugar de Verónica, para diferenciarlos un poquito. Pero yo soy maestra en estudios de género de la mujer, soy Exatec por la carrera de Relaciones Internacionales. Y bueno, yo llegué a esta serie porque hace muchos años me tocó ver la obra. Es una obra que comparto mucho con mi mejor amiga y pues obviamente también fue una obra que tuve la oportunidad de ver con mi mamá. Mi mamá pues es de la generación de los ochentas, entonces fue full un momento muy padre como poder conectar con ella, con la música que escuchaba yo de niña, porque pues ella la escuchaba. Eh, y pues desde que anunciaron que iban a hacer una serie, yo dije, tengo que ver esa serie, fan del teatro musical, fan de la obra desde hace mucho tiempo. Entonces dije, vamos a darle una oportunidad, a ver cómo lo hacen. Y pues estamos aquí hoy para platicar un poquito de eso en full atuendo no ochentero, porque pues obviamente no se puede tal cual, pero intentándolo. Mentiras, la serie es una adaptación de Mentiras, el musical. Es un musical que tiene ya más de 4.000 representaciones, estaba revisando.
tiene más de una década en cartelera. Es un musical que he escuchado por ahí descrito como de popurrí, en el sentido en que va hilando una canción tras otra, que como bien ya mencionábamos son canciones de los ochentas. Y bueno, la historia, digamos que es relativamente sencilla. Son cuatro mujeres que reciben una llamada, cuatro mujeres muy distintas. Daniela, que es una chica de sociedad, digamos. Lupita, que es una secretaria. Dulce, quien estuvo a punto de ser monja y ahora está esperando a su primer bebé. Y Yuri, quien es mejor amiga de Daniela y una abogada. Las cuatro son convocadas porque el hombre que las une, que es Emanuel, ha fallecido, ¿no? Esa es como la premisa, todas se tienen que reunir para descubrir quién es la responsable, porque se supone que una de ellas es la responsable de la muerte de Emanuel. Y para descubrir a la responsable, pues ellas se tendrán que compartir sus historias de cómo lo conocieron y cómo forman parte de su vida, porque al final, pues todas están conectadas sentimentalmente con Emanuel. Eh, Les aviso, va a haber spoilers desde luego, porque además creo que necesitaremos por ahí hacer un poco de conexiones con la obra y demás y con ciertas cuestiones que cambiaron en la adaptación. Eh, yo les comparto también quizás un poquito. Yo he tenido oportunidad de ver la obra dos veces, estoy anotado para verla una tercera. La he visto en el montaje anterior, porque ahora hay como una nueva producción y le cambiaron algunas cuestiones. Antes tenían una escenografía que me explicaba por ahí alguien que es funcional. Era uno de estos escenarios que giraba y los actores se ocupaban de estar moviendo los, pues la escenografía y los props y las herramientas que tenían ahí. De repente la cama se paraba y se convertía en una vitrina o en un closet e iban haciendo todo esto constantemente. Y ahora este nuevo montaje más bien tiene unas bandas que hacen que la escenografía entre y salga y los músicos aparecen, están en el fondo, digamos, como parte de... Ya les pondremos aquí algunas imágenes para que ustedes también se den una idea, pero bueno, ir a ver a la obra, que creo que ya Vero lo mencionó también, es toda una experiencia en especial, creo que muy, muy única, porque aunque ustedes sean ochenteros o no lo sean, todos conocemos estas canciones. O sea, estas son las canciones que se han cantado por generaciones, que cantaron nuestros papás o a lo mejor nosotros, y que siguen siendo estas canciones como de amor y desamor muy, muy emblemáticas. Y es verdaderamente una experiencia. O sea, créanme que yo las dos veces que he ido, te paras al final, todo el mundo se para, todo el mundo canta juntos, entonces sales como con un muy buen sabor de boca. Y además ha sido una obra muy, muy exitosa porque además de todo este número de representaciones, tener hoy una serie, tiene una versión que se llama Mentidrags, que es el mismo musical, pero en versión drags, con los roles invertidos, es decir, los personajes femeninos los interpretan hombres y viceversa. Y tiene también un concepto que se llama Mentiras el concierto, que se dedica a dar gira, haciendo un concierto únicamente, solamente con las canciones, sin la parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, solo también creo que vale la pena mencionarlo por el impacto que ha tenido esta obra. Y bueno, ya me platicaban ustedes un poquito de cómo es que llegaron a, a la serie. Quisiera preguntarles antes de ya irnos adentrando más en el meollo, su primera reacción, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué les hizo pensar la serie? Eh, Luz, ¿qué te parece si empezamos contigo? Yo ya conociendo la premisa, porque esa premisa es muy, muy pública, el decir cuatro mujeres que se reúnen en en el velorio del hombre que tienen en común, pues me llamó mucho la atención el principio, porque pues al principio lo hacen cantando, transportándose, y la verdad es que algo que me parece muy positivo es que efectivamente las actrices cantan.
Digo, no sé si canten muy bien o canten muy mal o, no, o sean del bel canto, pero cantan armoniosamente y eso como que te va metiendo al túnel del tiempo, ¿no? Ahí a los años 80, esos años 80 que efectivamente pues te atrapan, en mi caso, con una cierta nostalgia, ¿no? Sí era una época en donde esas canciones de amor, de desamor, iban muy acompañadas también con la biografía de los artistas que cantaban esas canciones, ¿no? Y la elección de los nombres también me encantó porque no son accidentales. Sí, efectivamente, aunque no sean propiamente sus canciones, los nombres y los apellidos no son accidentales, están puestos para meterte en ese contexto y para retratarte a los personajes que en un momento dado, pues tuvieron, o sea, dieron la nota en TV y novelas, punto, ¿no? Y uno seguía la nota en TV y novelas porque pues era parte de esa, incluso de construcción de imagen que traían. Eh, Digo, en los años 80, pues el emporio del espectáculo era Televisa. Todos esos cantantes, todos esos actores de los años 80 eran de Televisa. Y todas esas biografías que eran del dominio público, pues de alguna manera también te deconstruían la imagen, porque pues, ¿qué más que la deconstrucción de la imagen de Lupita D'Alessio? Que de ser la novicia rebelde pasó a cantar precisamente hace tiempo que no tengo ganas de hacerlo contigo, ¿no? Y se peleó públicamente con el marido, se fue con un futbolista, no todo el mundo seguía eso. Y era también parte de una ruptura, ¿no? Que también hablaba pues ya de ese México tan contemporáneo, tan telenovelesco, tan de historias maravillosas, donde todos vivieron felices para siempre, para ponerte en evidencia que las personas somos personas y tenemos todos esos claroscuros. Creo que eso me atrapó totalmente de la serie, escuchar las canciones, verlas cantar y ir evocando muchas otras cosas, ¿no? Y que fueran sumando actores que en su momento, pues también tuvieron esa proyección de Televisa, ¿no? O sea, y el primero que aparece ahí en la escena es César Costa, por ejemplo. Y bueno, tú lo mencionabas, ¿no? Desde que empieza, por ahí, entre los primeros temas en la serie, escuchamos cuando baja la marea, ¿no? Con este Sí, llamado de que necesitan aire para asumir esta llamada y para, pues, tratar de hacer un poco de sentido. Y luego viene Él me mintió y viene Mentiras, ¿no? Que también son estos temas, pues, muy, muy importantes para que ya las protagonistas pues les está cayendo este 20 y empiezan, bueno, no sé si le está cayendo el 20, mejor dicho, están expresándonos su sentir, qué es lo que tiene que hacer una canción en un musical, ¿no? Servir para hacer esta exploración y esta proyección de emociones. Pero ¿cómo te fue a ti? ¿Cuál fue esta primera reacción para ti? Yo la verdad tuve como sentimientos encontrados. Creo que porque soy muy fan del musical y entonces también tenía yo como esta idea de cómo era el musical, la misma historia. Entonces llegué y fue como, ok, esto lo hicieron muy bien, pero también había cosas que decía, no sé, no me convence esta parte de la narrativa. Creo que en general algo que hace muy bien la serie es su diseño de producción, en general desde la escenografía, cómo realmente entiendes como desde la colorimetría que usan para cada personaje, ¿no? Y cada personaje tiene como muy su personalidad a través de los colores, lo entiendes dentro de la escenografía, lo entiendes dentro de cómo está producido, pero también, pues en la moda, si bien es una interpretación, no es totalmente fiel. Eh, es algo muy padre como ver ese reflejo de una época tan importante dentro de muchas cuestiones, desde la moda, la música y demás. Y de nuevo, creo que algo que hace muy bien la serie es que te conecta de nuevo con estas canciones, te conecta con otras generaciones. Mi mamá y yo vivimos en países distintos y la estábamos viendo al mismo tiempo.
Entonces había momentos en los que mi mamá me escribía como de, ay, pusieron esto, o, ay, están cantando esto. Entonces creo que es una serie que invita mucho a este tipo de conexiones, especialmente si tienes a alguien que creció en esta época o tú creciste en esta época. Entonces por esa parte yo muy feliz. Por otra, sí tuve como sentimientos encontrados en el sentido de que pues suelen ser los mismos actores y actrices que siempre vemos en las películas y series mexicanas. Ish. Pero, y eso a mí como que dije, híjole, siento que Marketing, pero había marketing. oportunidad, ¿no? Entiendo mucha parte del marketing, pero sí, o sea, para una persona que están interpretando en algún momento que tienen 15 y 17 años, es como, mami, o sea, tú tienes 17 años en cada brazo. O sea, o sea, y creo que ahí hubo ciertas oportunidades perdidas de utilizar otro talento, incluso si fuera para esos 5 minutos en los que se supone que son 10 años antes y están interpretando a la quinceañera, a la estudiante. Entiendo la razón por la que no se hace, pero creo que a diferencia de una obra de teatro en la que simplemente te cambias la peluca o te cambias el vestuario y te pones una capa y ya de pronto tienes 10 años después y le dejas la imaginación al público, la serie no necesariamente te deja toda la imaginación. Entonces, creo que en ese sentido sí me hubiera gustado ver algo diferente. Y por otra parte, de nuevo, ¿no? Como ciertas cosas en la narrativa que yo sentía a lo mejor un poco innecesario, o como ciertos detalles que no necesariamente me encantaron. Pero, a ver, eso siempre va a pasar, sea que sea un libro adaptado en película o en serie, o una película adaptada en serie, un musical, lo que tú quieras. Siempre va a haber este tipo de cuestiones de, uy, pero es que a mí me gustó más acá que acá. Pero creo que en general logra su cometido y le está yendo muy bien, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y creo que es entender eso, son experiencias distintas, ¿no? Alguien Claro, por ahí me comentaba, a lo mejor la gente va a ir a ver menos mentiras, déjenme decirles que no, que la agotado. gente está agotado. Y claro, porque al final la experiencia es distinta, ¿no? O sea, ver la serie son 8 capítulos de media hora, la obra dura 2 horas y media, y es una experiencia muy distinta, incluso como lo estaba mencionando ahorita Vero, ¿no? Ella comentándolo con su mamá, a estar ahí en el teatro con la persona o personas que vayas, pero además como en este sentido de comunión, que creo que solo se logra en conciertos o en el teatro, donde tú no conoces a la gente de al lado, pero igual cantas que ellos, igual te emocionas, igual te estás riendo, y entonces, vaya, eso creo que lo hace especial. Pues entremos un poco ya más al meollo de mentiras, y creo que habrá que empezar, salvo la mejor opinión de ustedes, hablando justamente de este planteamiento y de esta manera en cómo establece los roles de género la serie. ¿No? Creo que más allá de empezar ya a discutir, que lo vamos a hacer también desde luego, cada uno de los personajes, pero al menos en el planteamiento y parte también de la propuesta que tiene la obra es estas mujeres han girado en torno a este hombre. De hecho, Luz ya nos estaba platicando un poquito al respecto de ello. Así que, Luz, voy contigo para ir profundizando en ese aspecto. Ok, a mí lo que me parece muy interesante es ese planteamiento que lo hace, además hace la trama congruente, ¿no? Es decir, las cuatro mujeres están alrededor de un varón que de alguna manera las ha elegido, ¿no? O sea, y en ese sentido, esta elección se da en diferentes dimensiones y hay, cuando en estas épocas hablamos tanto de consentimiento, ahí no hay nada de consentimiento, ahí hay como un acuerdo, decir, se fijó en mí y entonces yo voy a hacer todo lo posible por mantener ese vínculo con él, pues de alguna forma adaptándome, ¿no? Y sí es un poco, pues eso es retador, eso interpela. El observar cómo el protagonista masculino también hace todas esas adaptaciones para ir contándole una historia diferente a cada una y en esas cada una para que cada una sienta que es un poco el centro de su atención y el centro de su vida, mientras que al mismo tiempo pues
hay un doble discurso y hay un doble juego, ¿no? Pero eso de mantener las cosas a toda costa, ya estamos hablando de los años 80, pero también podemos estar hablando de los 2020 o podemos estar hablando de un poco antes, ¿no? Esa idea de las relaciones, sobre todo heteronormadas, que de alguna forma implica ese mantenimiento de la relación. No importa qué haya detrás de eso, sino también el mostrar ciertas apariencias o mantenerlas, ¿no? Y además me gusta mucho cómo cada personaje tiene un rol distinto en ese sentido. O sea, sí, sí, como tú mencionas, son como estereotipos de mujeres. Y esos estereotipos juegan ese rol y lo van manteniendo durante un buen rato, ¿no? Hasta que pues de pronto, como tú dices, pues la verdad de alguna manera surge en la forma pues más inesperada. Que además me parece interesante que al principio la obra es mucho quizás de quién es la mujer de Manuel, ¿no? Hay un poco como esta cuestión de yo soy la esposa, no, pero yo soy la esposa porque pues tenemos dos esposas, ¿no? Y ya luego Ajá. van apareciendo otras relaciones, ¿no? La secretaria, pues ahora sí que, pues la amante, entonces tenemos estos cuatro roles, pero incluso entre las esposas, ¿no? ¿Quién fue esposa primero? Pero una está embarazada, pero la otra no. Y conforme va avanzando el musical, también me parece que se va moviendo un poco esto en relación de ya no nada más es quién es la esposa, pero también quién es la culpable, quizás, Yes. poco. Y al final ya esto cambia y hay eh, un entendimiento entre ellas, del cual ya hablaremos más adelante, que es parte de lo interesante que propone la obra y que quizás pudiéramos cuestionarle un poco a la serie, porque lo resuelve de maneras distintas, ¿no? Entonces, hay ahí aspectos, sí, que me parece que nos dan como lecturas diferentes. Vero, para ti, ¿cómo ha sido esta parte? Toda la parte de roles de género y como de los estereotipos de de la pareja es muy interesante porque justo es lo que mencionaba Luz, ¿no? Son cuatro mujeres con muy distintas, pero unidas literalmente como por un hombre. Y ni siquiera creo que podemos decir, ay, están unidas por amor a una persona. No, están unidas porque este hombre existe en sus vidas y ellas están atadas a él de una u otra manera. Y creo que algo que tanto en la obra como en la serie muestran muy bien es la diferente interacción que tienen cada una de ellas con Emanuel, ¿no? Entonces, Daniela, que es Belinda, y es como el mundo color de rosa, es la esposa, la primera esposa de Manuel. Y literalmente el color que usan para interpretarla a ella es el rosa, es la pareja ideal, es este mundo color de rosa ¿No? en El el amor romántico. el amor romántico. Y no solo es un amor romántico, sino que es un amor rico, ¿no? Es de dinero. Entonces es una pareja bonita, con dinero, así, tal cual, pareja perfecta. Y luego tienes a Dulce y a Manuel, ¿no? Que es como esta conexión que tienen de pronto, pero ella termina siendo en la serie una ama de casa, él se mimetiza a su religión, a cómo vive ella, como a esta idea de que ella es como esta mujer muy dulce, como dice su nombre, como muy, pues muy santita, muy todo, y que detrás de eso vemos el desarrollo del personaje y cómo no es así, pero al principio te dan a entender esto, ¿no? Y después tienes tanto a Yuri como a Lupita como esta mujer que no necesariamente necesita de un hombre, ella es independiente, ella tiene su chamba, ella hace lo que quiera, pero al mismo tiempo es dependiente de él como su jefe, él sigue siendo una figura de autoridad y de hecho hay un momento en el que existe esta diferencia en el que él le marca la diferencia de clase de, ok, sí somos amantes, pero yo soy tu jefe. ¿No? Y Entonces además, también, perdóname, Vero, que te interrumpa. Además, su canción, que es la canción que hemos estado mencionando, que es Pobre Secretaria, dice, fíjate en tu secretaria. Daria, claro. Y pues toda esa canción y todo el papel de Lupita es, ¿qué voy a hacer yo por ti? ¿No? Incluso el sketch que muestran ahí como
de las secretarias y cómo las secretarias sostienen al mundo es parte de eso. Y mientras tanto, Yuri también creo que cumple con este estereotipo de que entre hombres y mujeres no puede haber amigos, porque necesariamente tiene que existir una relación romántica, ¿no? Y que es totalmente erróneo, pero creo que es algo que de alguna u otra manera sale ahí, a pesar de como la cuestión LGBT que luego conocemos en Yuri. Y no solo eso, sino que Yuri literalmente se convierte en la incondicional de Luis Miguel, ¿no? O sea, es la que siempre está, la que no falla. Entonces, como decía Luz, es como todas son muy diferentes, pero todas están atadas a esto. Y como yo resumiría estos roles de género en ellas, es que todas están atadas a un rol de cuidado. A este el rol de cuidado que históricamente se nos ha asignado a las mujeres, todas están atadas a esto. Sea un rol de cuidado de esposa, de yo te organizo tu ropita, tus eventos, qué saco te vas a poner porque nos vamos a ir al opening de esta cosa, al rol de cuidado de yo te resuelvo tus problemas como tu amiga o como tu confidente, al rol de, ay, aquí llegas a la casa y ya está la cena hecha, o al rol de yo soy tu secretaria y literalmente te hice todo tu trabajo, te firmé tus contratos y tú no tienes que preocuparte por nada, porque ese es el papel de Manuel, el hombre que no se preocupa de nada porque todas sus mujeres ya le hicieron todo. Muy bien, bueno, pues sí, ya Vero lo empezó a hacer, así que creo que vale la pena que nos vayamos metiendo un poco más en cada uno de estos personajes y creo que nos podemos ir justo en ese orden en que nos van contando cada una de ellas, ¿no? Y la primera que conocemos es justamente a Daniela, este personaje que hace Belinda, que ya lo decíamos, ella es toda de rosa, es una chica acomodada, clase alta, eh, judía, como nos la presentan en la serie. Y bueno, ella pues sí, encontró en Emanuel el amor de su vida. Vamos a ir descubriendo conforme avanza la historia que ha tenido dificultad para ser madre, ¿no? Que obviamente va a ser, que tiene también que ver un poco con esta cuestión que mencionábamos de cuidados, desde luego, expectativas de los roles, está todo esto alrededor de ella y tiene también algunos de los aspectos telenovelescos que mencionaba hace un ratito Luz, porque por ejemplo aquí en su momento descubrimos que cualquier parecido con la realidad o con las telenovelas. Su familia cae en una crisis económica y entonces, pues bueno, pues le conviene mucho seguir casada con Emanuel y sobre todo, dirían por ahí en los pueblos, amarrar al hombre porque ahí todavía no estaban, casados, o no me acuerdo si ya estaban casados o no, pero bueno, sí, ya estaban casados, ¿no? Sí, pero obviamente, qué mejor manera de amarrar cuál telenovela que con un embarazo, ¿no? Y además ahí tenemos el cameo de Daniela Romo, justamente, aparece Guillermo Capetillo, que bueno, estrellas de las telenovelas, protagonistas de las telenovelas. Por cierto, si ustedes no se fijaron, ahí en esas escenas que son, bueno, eso es un flashback en el patio, que es una de las cuestiones que hace mucha referencia. Pongan mucha atención porque por ahí aparece Andy Zuno o Andrés Zuno, que fue el primer intérprete de Manuel en la serie Mentiras. Él tiene un cameo y por ahí choca con alguno de los personajes. Y claro, creo que otra cosa que mencionar de Daniela, algo que busca hacer la serie es Daniela también como que se le asocia un poco esta cuestión de, es quizás, aunque es media, es toda rosa, también es un tanto dura y calculadora quizás en algunas cuestiones, porque la equiparan con Catalina Krill, que es algo que se presta mucho en la serie, entonces sale con su parche y con su chonguito y todo, y tiene algunos de estos momentos en los cuales quizás es insensible, digamos, frente a... Y la serie también trata de equilibrarlo, por cierto, creo que para mí es una de las cosas que no entran tan bien como chiste, no sé, a lo mejor hay a quien sí le pareció, porque nos dicen que a Daniela también le gustan los gatitos y es linda con los gatitos. Y entonces cada que es como un poco dura, pues nos dicen, piensa en gatitos y nos ponen ahí. O sea, creo que pudo ser una buena idea, pero para mí no encajó tanto ahí. Está un poquito forzado eso, pero bueno. Pero hablemos de Daniela. ¿Qué más hay que decir de Daniela? Yo solo di aquí un panorama.
Pues yo observo el personaje de Daniela muy pegado precisamente a su estatus social, en donde las apariencias son muy importantes y el qué dirán también es muy importante, ¿no? Y creo que hay una defensa a ultranza de ese qué dirán que muchas veces se da precisamente en esas cuestiones de ser tajante, ser ruda, ser grosera, porque finalmente ella es la que tiene la verdad, aparentemente, ¿no? Ella es la que tiene la razón, ella es la legítima, pues entre muchas otras cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, pues detrás de eso están todos los intereses y algo que tú mencionaste, por ejemplo, en la cuestión de, a ver, ponte ese saco para que vayamos a no sé dónde, tiene mucho que ver precisamente con esa proyección y ese manejo hacia afuera. O sea, todo es hacia afuera, todo es, y todo tiene que, pues, que fluir de la mejor manera, porque cualquier situación que se convierte en problemática, pues no solamente termina ser algo que me enoje, sino que me expone o que me exhibe, ¿no? Y creo que ahí en ese personaje sí se nota mucho esa posición. Es decir, sí puedo verme muy dulce y muy linda y muy no sé qué, pero no, no me vaya yo a poner en riesgo, de salir raspada, porque raspado va a ser el otro. Sí, yo concuerdo con eso que dice Luz y como creo que algo que hace mucho la serie y lo logra bien en la parte de las apariencias es que literalmente la manera en la que visten a Daniela o a Belinda eh, te lo denota, ¿no? Algo que es muy interesante, porque hubo muchas personas que yo escuché que criticaban como, no, es que ni siquiera es moda ochentera, y es como, ah, pero sí lo es. Pero no es necesariamente la moda ochentera que se vivía en México, y que en México fue la moda yuppie ochentera. Digo, yo aquí estoy hablando como si yo hubiera vivido en esa época y nada que ver, ¿no? Yo nada más leo y me gusta la moda. Pero el hecho de que la pusieran con estos trajecitos tipo Chanel o como con estos vestidos de lentejuelas tipo Balmain que usaban en esa época, todo eso es denotar como quién es esta persona, cuál es su clase, cuál es el poder que ella tiene. Y es un poder que no solo tiene que ver con un poder económico, sino que también tiene que ver con ese poder social en los círculos en los que se manejan. Porque algo muy interesante del personaje de Daniela es que siempre habla en apellidos, ¿no? Entonces siempre es como, ay, es que vamos a ir a la fiesta de los Capetillo, vamos a ir a la fiesta de los no sé qué, y vamos a ir al no sé dónde con no sé dónde. Y que también creo que a lo mejor busca un poco conectar con la idea de cómo ciertas familias empresariales empiezan a hacerse mucho más poderosas en la década de los ochentas por pues cómo funcionaba la economía y la gran desigualdad económica que se crea en esa época, pero también es el surgimiento de las primeras familias millonarias en México, multimillonarias, y creo que eso de alguna u otra manera lo adopta el personaje. A lo mejor estoy yo leyendo un poco más de lo que querían hacer, pero yo vi eso en el personaje de Daniela y que por otra parte, ¿no? Como decías tú, Carlos, no solo es como esta persona que aparentemente es muy dura, pero al mismo tiempo es muy dulce. Creo que esa es una contrariedad muy interesante de su personaje, porque sí es una mujer económicamente, socialmente, estéticamente muy poderosa, pero a lo largo de la serie es muy vulnerable. Es la última que decide como decir la verdad para sí misma, como el aceptar de que, bueno, pues ella realmente está ahí porque pues tenía que estar ahí, porque si no su familia se iba a la ruina. Cuando cuenta su historia, spoilers, eh, como que todavía dice, el momento más triste fue cuando perdí a mi bebé, aun cuando nunca estuve embarazada, y el hecho de que ella llegara a todas esas verdades está relacionado con su poder y con lo que dice Luz, con ese qué dirán. Y entonces vemos esa vulnerabilidad dentro del personaje en comparación como todo este poder de clase que tiene el personaje de Daniela. Claro, porque además ella va palomeando, ¿no? O sea, ella literalmente es la que ha ido palomeando de eh, tienes que ir a la escuela, tienes que encontrarte un buen esposo, te tienes que casar, tienes que tener un hijo.
y ahí es donde ya viene el tache, ¿no? Sí, y que me recordó algo que alguna vez me dijo mi mamá, ¿no? Como una frase, no sé, Lucy, a ti te pasó esto, pero mi mamá me decía de que cuando ella estaba estudiando la carrera había personas que decían que estudiaban MMC, que era mientras me Tras me case, caso. entonces era licenciada en MMC, y que de nuevo, ¿no? Es una cuestión bien estereotípica, bien machista el decir, ay, está estudiando algo porque solo se va a casar, pero también es una realidad que muchas mujeres de la época, como literalmente Sí, tenían esta lista socialmente impuesta. Y así que me además, pasó. Es decir, yo te puedo decir, yo tenía compañeras que desde el primer semestre, o sea, entraron a la universidad y no acabaron el primer semestre porque se casaron. Y Claro, algunas se fueron casando en el a lo camino, o largo sea, de... sí, totalmente MMC. Y además no eran matemáticas complejas, o sea, era, era pedagogía. no, pero que además había estas carreras hay carreras que eran MMC, ¿sabes? Así Era es, como, ay, bueno, si vas a estudiar, no sé, arte o diseño o cualquiera de estas cuestiones más sensibles, pues también así era, es, bueno, está bien como para que se entretenga, tenga más cultura y ya. Y que de nuevo, ¿no? Muy visto en este estereotipo de como, ay, como es diseño gráfico, es de mujeres. Como claro, es pedagogía, como es enfermería, mercadotecnia, lo que tú quieras, le pertenece como, ay, a las que se van a casar después. Cuando pues la realidad es que no es así. Que nos hace así pensar un es, poquito ahí pueden ver La sonrisa de Mona Lisa con Julia Roberts, que así es, cierta manera tiene como estos cuestionantes, ¿no? Porque muchas de estas jóvenes están como en esa perspectiva y la intención del personaje de Julia Roberts, que es la protagonista, pues es abrirles el panorama. Y hablando de abrirse el panorama, creo que podemos hablar justamente de Dulce, porque ella pues se abre un panorama muy diferente. Nos la presentan aquí como esta chica muy conservadora, muy religiosa, que, bueno, nos damos cuenta rápidamente que si bien todo parece indicar que sí tenía el llamado del Señor o el llamado de Dios, también tenía otros llamados porque rápidamente ella acude al llamado para primero cuidar al hermanito de Daniela, porque así es la vida, ya saben cómo es la vida, casualidades, y entonces conoce a Emanuel, ¿no? Y cuando nosotros la conocemos, ella está casada también con Emanuel y está esperando un bebé, justamente, ¿no? Y además nos vamos a dar cuenta que esto está interesante también de los personajes, ¿no? Cómo están construidos por estos aspectos que parecieran ser muy contradictorios, ¿no? Porque si bien es como conservadora y religiosa, también rápidamente nos damos cuenta que es pícara, que es quizás la más atrevida en ciertas maneras. La serie tiene uno de los momentos que a mí más me divierten en la obra y en la serie, ¿no? Y corre a cargo de este personaje que es El gato y yo, es la canción y Acaríciame, ¿no? Que no nada más la canta ella, pero bueno, ya se imaginarán a este personaje que antes estaba aquí buscando ser, pues iluminado por Dios y ahora pidiéndole Acaríciame. ay, Dios mío, pues esa dulce que efectivamente yo creo que de pronto los llamados, yo iba a decir, ay Jesús dulce, pues sí, ay Jesús. Sí, Este, exacto. eh, también, por ejemplo, es alguien que, pues, ¿cómo te diré? Hay momentos en que dentro de todo este imaginario sobre las trayectorias de las mujeres, pues el convento también era una salida, ¿no? Y entonces el formar parte de una corporación religiosa y es como decir, bueno, pues yo ya mi vida no va mucho más allá, ¿no? O sea, no me doy cuenta de que puedo tener un proyecto, puedo hacer algo. Y creo que entra mucho dentro de esa figura de Dulce, porque pues sí hay mucho de obediencia, mucho de me gusta y mucho de esa dinámica de decir, pero por dentro yo creo que quiero algo más, busco algo más y no sé qué tanto me esté yo atreviendo
a rebasar los límites. ¿Dónde puedo rebasar los límites? Pues lo puedo rebasar en mi matrimonio, ¿no? Y cuando la respuesta de Manuel es una respuesta que va muy de acuerdo con la idea preconcebida que tiene sobre Dulce, pues entonces ya las cosas no funcionan, porque ella quiere un tipo de relación que para él es imposible, ¿no? Ya también trae todo un imaginario que dice, no, no, ¿cómo yo con esta mujer? Y por supuesto que nos vamos por otro lado, ¿no? Y entonces sí descubrimos una Dulce contestataria, fogosa, enamoradiza, todo. Pero es porque precisamente esa relación no se consolida, o sea, esa relación se genera pues por buena hondez, yo diría, por parte de él, ¿no? O sea, ay, qué linda, qué bonita, qué entregada, qué cuidadosa, qué todo, pues, ¿cómo le voy a fallar, ¿no? Y entonces, pues sí, toma una decisión súper arriesgada el Emanuel, ¿no? El tener una segunda esposa y jugar con ella un juego de, a veces, o sea, el piloto de avión no podía tener una mejor profesión para estar fuera de su casa, ¿sí? Para justificar tantas ausencias y una mínima atención. Y la otra, pues creyéndole que estamos dentro de este juego. Pero es porque no hay mucha más idea más allá de ese proyecto de estar con él, tener una familia y ya te comprometiste y ya. Dulce me parece un personaje bien interesante y creo que uno de los cambios más notables entre la obra y la serie, que me pareció interesante, es que le cambian como la ocupación a Dulce, porque en la obra musical Dulce es maestra y de hecho como se reencuentra con Emanuel es ella saliendo de, pues, de su trabajo, ¿no? De siendo maestra. Entonces te muestran también una mujer que pasó como por de ser novicia a ser una profesionista y que da clases y que está entregada a su profesión, a sus niños. Y en la serie es solamente una ama de casa que toca como en una estudiantina o algo así y ya. Entonces, ese cambio me pareció bastante interesante porque dejan de lado como que ella era algo más en su día a día y que no estaba totalmente entregada a Emanuel. Y por otro lado, creo que algo que es central en su personaje, pero es central en toda la serie, es, no sé si lo puedo decir, pero lo voy a decir, si no ya le ponen pipo a mi de esta, es el sexo. Porque así es como él se relaciona con todas sus mujeres de una u otra manera, pero se relaciona de maneras muy distintas. Incluso cuando cada una de ellas está hablando sobre él, habla como desde sus experiencias sexuales con Emanuel. Y para Dulce, pues es que para ella justo existe esta búsqueda de la autonomía sexual, de ser una novicia, de ser una niña bien, de ser una novicia a ser una esposa, ¿no? Como que nunca tiene un periodo en el que ella dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y por otra parte, no necesariamente encuentra su voz cuando está con Emanuel, no siente esa confianza de decir, ay, yo quiero intentar todas las posiciones y quiero hacer esto, ¿no? Que es lo que le comparte a ellas en confianza ya entre mujeres. Sino que es como, bueno, pues esto me tocó, este es el marido que tengo y así se tiene que hacer y pues ni modo. Y en la escena que dices tú, Carlos, ¿no? De acaríciame Divertidísima además. es muy divertida, pero también es este rechazo que tiene Manuel hacia esta mujer Claro, que está como porque ellas tienen que pedir decidiendo, acaricia. exacto, ¿no? Y que está decidiendo por ella misma, a ver, este es mi cuerpo y yo así elijo compartirlo contigo y esto es lo que vamos a hacer y a ver, vamos a ver qué hacemos. Entonces, creo que el personaje de Dulce es muy divertido, pero también muestra mucho cómo esta idea de cómo tenemos diferentes fases, como por lo que ya sea la sociedad o como el amor romántico o lo que sea, decide que somos. Por una parte, somos calladas, sumisas, bonitas, lindas, nos vemos súper tiernas y así. Y por otro lado, es como, bueno, pues es que realmente yo no soy así, realmente yo soy una mentirosa, soy una fiera, eh,
Y creo que esa dicotomía, después de mucho tiempo, apenas siento que en estas generaciones la estamos abriendo un poquito más, pero creo que era algo también muy de la época, como bien decías tú, Carlos, y como decías tú. Vamos a llegar ahorita con Lupita y con Yuri, pero antes vamos a aprovechar que ya tenemos por aquí a Verónica Nitay, que se nos está sumando. Verónica Nitay, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué bueno que, mira, no le dijimos, pero ella vino de rosa, así que está perfecto, porque si no te has dado cuenta, aquí nos tomamos muy en serio este dilo con igualdad de género, así que venimos muy ad hoc. ¿Cómo estás, Verónica Nitay? Bienvenida. Hola, pues muy contenta de estar aquí, gracias por la invitación. Bueno, pues yo soy parte de la banda musical que está en el teatro. Ahora, de hecho, ha estado súper lleno el teatro. Se nota que la serie ha sido todo un éxito porque hay sold out. Por lo menos en 4 semanas tenemos sold out en el teatro, y la gente va súper entusiasmada. De hecho, a partir de julio ya empezaron a poner una función más los domingos. Sí, o sea que va con todo. Y pues ahí estamos tocando dos tipos de funciones: Mentiras el musical y también el otro que se llama Mentidrags, que es dragas vestidas también. O sea, es la misma historia, nada más que con dragas. Cuéntanos un poco de tu experiencia como parte de la banda de Mentiras en torno a pues la propia historia, la propia experiencia que nos ofrece Mentiras, el cómo es tocar estos pues ya clásicos de los ochentas. Pues bueno, realmente yo nunca había estado en teatro musical. Este fue el primero con el que empecé. Y ahora entiendo mucho una frase que siempre dicen, que the show must go on, porque sí es como muy demandante en ese sentido el estar siempre dispuesto y con toda la energía para poder hacer las funciones que sean necesarias. Entonces, por ese lado he aprendido mucho en ese sentido de darlo todo para la función. Y bueno, pues se nota en la música, pero también en los actores y las actrices que dan todo, ¿no? Y no nada más es cantar, sino es actuar, es bailar, es hacer como muchas cosas que hace que el teatro musical pues sea súper exigente. Entonces, es un ambiente exigente, pero a la vez muy divertido, porque aunque ya hay ciertas líneas específicas y todo, pues siempre cada persona, cada actor, cada actriz le da su toque. Además me contabas que esto es como una cancionzota grandota, ¿no? O sea, en el sentido en que la música no se detiene y entonces, como tú decías, The Show Must Go On, pero ustedes, actrices, ustedes como la banda y todo el equipo alrededor, tienen que estar súper pendientes en el sentido de entrar a tiempo y si algo se mueve un momento, pues ver cómo lo vuelves a hacer entrar a tiempo, digamos. Sí, de hecho, o sea, sí, todo está como muy cronometrado. Está como todo muy organizado en ese sentido, y hay ciertos cues que, por ejemplo, hay algunas frases o algunas palabras o algunas cosas que se hacen como en la parte de la actuación de coreografía, que es el cue para que la música empiece, ¿no? Y también, bueno, los actores y las actrices tienen que estar como súper escuchando la música todo el tiempo, porque al final hay también luego diálogos entre canciones. Entonces también eso está súper cronometrado para poder pues tener ese espacio, hacer los diálogos y continuar como con el mix, o ya sea la otra canción o lo que sea. Entonces todo está súper cronometrado en ese sentido. Y bueno, sí es estrés cuando algo falla, pero bueno, se puede resolver. No es algo que no se pueda resolver. Pero bueno, pues sí es como siempre estar al pendiente de la parte de la dirección musical, que ahorita es Beatriz Morales, una amiga de hace mucho tiempo. Ahorita está dirigiendo Mentiras.
Y bueno, la parte de la dirección musical es quien le va dando las entradas a, obviamente, los actores, que tienen unas camaritas ahí, los actores tienen unas pantallas que los actores pueden ver cuando les da los cues la directora. Y también está en el micrófono dándonos a nosotros instrucciones de cualquier cosa, ¿no? O sea, oigan, paren o cualquier cosa que nos tenga que dar de instrucción. Entonces, bueno, sí, la parte de dirección musical es como súper exigente de estar al pendiente de los músicos, de los actores, de las luces, de muchas cosas que están sucediendo. Yo quiero aprovecharte un poco más, Vero. ¿Cuáles son los retos de estas canciones? De tocarlas y de cantarlas, porque sé que además de que tú eh, tocas piano, teclado en particular, sabes de rangos vocales y demás, y es algo que ha estado como muy comentado en relación a la serie. Bueno, sí es muy importante conocer los rangos vocales de cada actor y actriz porque puede cambiar mucho. Entonces, eso lo podemos notar fácilmente con las dos obras, por ejemplo, Mentiras, el musical, pues tiene ciertos tonos que les queda, pues sobre todo a las tesituras de mujeres que tienen como a partir de más o menos contralto a sopranos, que es lo que dominan más. Y en cuanto a Mentidrags, que las tesituras de los hombres son más graves, se tienen que cambiar los tonos de las canciones. Hay momentos en los que hay mentiversos y los mentiversos pues es hay una mezcla entre mentiras y mentidrags. Entonces, bueno, hay que mezclar los tonos de las tesituras de mujeres y de las tesituras de los hombres, pues para que les quede. Ha habido casos muy especiales en el que pues alguna actriz o actor se siente mal durante pues la escena. En algún momento nos ha pasado que una actriz se desmayó en pleno Danos detalles, Vero, si se puede. y entonces lo que hicieron fue, bueno, obviamente en ese momento ver qué había pasado, etcétera, pero con todo y eso que había pasado fue como hay que resolver y entró, de hecho, esto pasó en Mentiras y después venía Mentidrags. Entonces entró alguien de Mentidrags a En hacer, drag, sí, 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 qué a hacer, maravilla. y bueno, pues ahí es un reto porque al final, pues es un hombre con una tesitura más abajo y se lo aventó así, o sea, de dulce en el tono de la mujer. La verdad es que mis respetos, pero sí es, o sea, sí es muchísima exigencia en ese sentido de saber obviamente cómo cantar, afinar, etcétera, respiraciones, porque además no nada más es cantar, sino es moverte, o sea, son muchos elementos. Oye, yo pensaba, y por favor, dame tu punto de vista de esto. No sé si has visto la serie, pero no importaría tanto. Estaba yo haciendo la reflexión de si las propias canciones, que en muchas ocasiones están cantadas como en montajes, es decir, participan varias de las actrices al mismo tiempo, eh, sirven como una especie de duelo vocal, que creo que en cierta manera también es como metafórico del propio duelo de las mujeres, de esta competencia que hay entre ellas, ¿no? Que creo que es algo que yo he comentado un poquito, que creo que me falta un poco en la serie, porque se pierde un poco, porque hay más historia. Y en el montaje hacía yo esa reflexión de, es que están cantando una y otra vez, y entra una y entra, y todas tienen estos rangos vocales espectaculares y estas canciones muy demandantes. No sé tú qué piensas de estas canciones como parte de ese duelo, de esta lucha que tienen estas mujeres. Tanto en la parte de teatro musical y también en la serie, sí se alcanza a notar como este duelo, ¿no? Que a veces entre dos personajes están uno diciéndole, oye, no, pero sí, y eso se alcanza a notar cuando están cantando y cómo van juntando luego algunas canciones, porque también siento que a veces hacen como ciertos mashups, ¿no? De canciones. eh,
que quedan muy bien por, obviamente, la temática de cada canción, pero que se pueden enlazar y que a la vez como que te da algo de resultado de historia, que eso se me hace así increíble. ¿Tú tienes alguna canción en especial que consideres como más retadora o que te guste más? A ver, a mí me encanta Castillos, como que siento que la primera canción es increíble porque es como un boom, ¿no? Y con eso, de hecho, empezamos la obra, entonces es así, wow, ¿no? Pero bueno, de hecho, ayer estuvieron las Pandoras en ¿Cómo te va, mi amor? Y bueno, pues como que no había notado qué linda es esa canción. Y bueno, ellas cantándolo, increíble. Como que o sea, empiezas a notar que hay cosas que a veces, aunque uno esté tocando y tocando, pues a veces luego uno está en la música y como que luego no escuchas muy bien a veces los diálogos así, y cada vez como que vas descubriendo nuevas cosas que dices, wow, está súper bien cuidado cómo quedan los diálogos de tal cual de la obra con los diálogos de la música y cómo lo van enlazando. Entonces, por lo menos esas dos canciones las tengo ahorita muy presentes. Pues yo encantada de que nos estés visitando, Vero. La verdad es que creo que sí, efectivamente hay mucho trabajo detrás y una muy buena dirección y una muy buena producción, pues implica tener la capacidad de sumar todos estos ingredientes, pero también tener pues una gran cantidad de profesionales alrededor, ¿no? O sea, generalmente vemos un solo personaje, pero detrás del personaje y detrás de toda la puesta en escena pues hay mucha armonización de muchos procesos, ¿no? Muchas felicidades. Qué padre tenerte aquí. Muchas gracias, Luz. Y sí, todo lo que dices con respecto al todo el equipo de producción, pues nosotros vemos a una Daniela vestida hermosa, maquillada, etcétera, pero pues atrás estuvieron maquillándola un montón de tiempo, peinando las pelucas, haciendo todo el vestuario. Entonces sí, sí es un trabajar, como dices. Ay, yo fangirlearía muchísimo Vero, tocaya, pero consciente del tiempo, nada más preguntarte si tú tienes algún personaje favorito, ya sea desde la parte musical o desde la parte narrativa, y si has conectado como con alguna sobre la otra durante tu trabajo. Ay, qué difícil pregunta. Ay, ya sé. A ver, a mí, siendo muy sinceros, a mí me cuesta un poco de trabajo la historia. Siento que es un poco machista en el sentido de que se sigue como celebrando este elemento de que el hombre tiene un montón de mujeres y entonces como que la culpa a veces se le da a las mujeres en vez de que también pues el hombre tiene la culpa, ¿no? Entonces, como que a veces me cuesta un poquito de trabajo conectar con alguno de los personajes, pero creo que Manuela lo hace muy bien. Sí. Porque Manuela llega, dice, etcétera, listo, ¿no? Es una historia rara, como que sí he tenido esta complicación ahora que de hecho salió la serie y que está repuntando. No, no te vamos a decir, pero eso cambia en la serie. Ah, bueno, pues ¿cómo le hacen para darle un giro? Porque sí es muy difícil esa historia, ¿no? O sea, al final, pues si van chiquitos, porque ves a chiquitos cantando las canciones ahí en el teatro, dices, bueno, pero ¿qué mensaje se les está dando a estos pobres niños? No sé. Sí. Pero es fuertísimo porque no sé, bueno, pasa hoy en día. O sea, pero yo me acuerdo muchísimo en mi infancia y la de mi hermana, digamos, había esta canción que creo que era de Daniela Romo, o no me acuerdo de quién, que decía Quiero amanecer con alguien. Sí, creo que era de Daniela Romo. Y entonces mi hermana la cantaba y mi hermana tenía 5 años. Y claro, mis papás con cara de, pues sí, la niña no sabe qué está cantando en realidad, ¿no? Pero pues sí, es parte de. Perdón, pero Vero, Lira, creo que ibas a decir algo más. No, creo que es una gran respuesta, porque sí es una historia difícil en el sentido de cómo puede estar esto vigente, que al mismo tiempo lo está, pero no se tiene que celebrar, pero también es como un reflejo de la época. Entonces entiendo perfectamente tu respuesta, o sea, como desde una perspectiva feminista hay cosas que son difíciles de tragar, pero sí, en la obra el personaje de Manuela, que lamentablemente no lo vemos en la serie,
Es bastante interesante y muy icónico, especialmente al final de la obra. Bueno, es que sí tenemos una mano, sí es mano, no es Amanda. Ahorita lo hablaremos justo. Es que eso no se lo vamos a spoilerear a Verónica, pero sí se los vamos Exacto, a spoilerear exacto. a ustedes aquí en Dilo con Igualdad de Género. Verónica Nitay, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un placer que estuvieras con nosotros aquí. Nos encantaría que te quedaras, pero no queremos distraerte. Sabemos que eres muy responsable. Por favor, invítanos de nuevo. Si ustedes Sí, no han visto el musical, por favor, vayan a ver el musical. sí, vayan a ver el musical. Está jueves, viernes, sábados y domingos. Los jueves y sábados en la noche están Mentidrags. Y viernes, sábados, la primera función y domingos va a estar Mentiras, el musical. Ahora, los domingos, pues en lugar de una función va a haber dos funciones, entonces o sea, va a haber un montón de opciones, solo que busquen sus boletos porque julio ya estaba bastante lleno. Bueno, junio ya no hay, pero julio todavía medio hay. Por favor, ahí súper anótense. Yo me tengo que poner de acuerdo con Verónica Nitay porque además tengo esta deuda con ella. Desde hace un rato le estoy diciendo, tengo que ir a verla de nuevo, pero tengo que ir a verla que estés tú. Entonces, Sí. pues bueno, ya estaremos por ahí. Igual y nos vemos por ahí, mintiendo todos juntos. Sí, qué padre. Ahí los espero. Muchísimas gracias, Verónica Nitay. Un Un gusto, abrazo. abrazo y no se pierdan Mentiras, el musical. Y nosotros seguimos aquí con Mentiras, ahora la serie que nos quedamos ahí a medio camino. Eh, Hablemos ahora, pausa dramática para volver a platicar un poco. Ya hablamos un poquito de ella, pero para hablar un poco más de eh, Lupita. Así que, Luz, Vero, ¿quién quiere hablar de Lupita? Amé a Lupita. Amo a Lupita. Híjole, qué personaje, qué personajazo. Y además, en esta forma de organización que se tiene dentro de la comunidad de mentiras, pues es la que más información tiene porque tiene el rol central en donde ve pasar absolutamente todo, ¿no? Y como mencionaste en un principio, como mencionaba en un principio, pues es una mujer independiente que trabaja, que vive su trabajo, que de alguna manera también tiene una cierta posibilidad de elección, pero quien finalmente está también cumpliendo ese rol, ¿no? De la secretaria y de la secretaria que de alguna manera también tiene algo que ver con su jefe, ¿no? Que pues eso, pues es como un cliché y es un cliché que desafortunadamente se queda muchísimo en el imaginario desde el principio, ¿no? Es mediadora, es moderadora, es conocedora de más de un secreto e insisto, es la que tiene el panorama, ¿no? Dentro de yo me acuerdo de las teorías de la comunicación, que siempre está la teoría del gatekeeper, del portero, que es la persona que de alguna manera permite o gestiona los accesos al poder. Y es precisamente este retrato, a mí me lo proyecta muy bien el comportamiento de Lupita como la secretaria. Me parece un personaje fundamental porque es el pivote alrededor que hace girar el resto de los personajes. Y que además es una mujer que trabaja y es una mujer que es algo también que ha estado como muy gracioso y muy en los memes, es bilingüe. Es bilingüe y no es poca cosa, ¿no? Eso también es parte importante e interesante en el sentido de cómo van cambiando estos personajes, ¿no? Porque quizás Daniela no nos enteramos, o me corrigen por favor si tiene una profesión. Dulce en la serie iba a ser monja, luego cuidaba niños, en la obra era maestra y ahora Lupita es secretaria.
Vero, voy contigo. Es bonito ver a Mariana Treviño otra vez en su personaje, porque ella es la Lupita original. Eh, Obviamente ya con unos años encima, pero Mariana Treviño todo lo que toca lo hace muy bien, entonces es muy padre verla en la serie. Y creo que Lupita es un personaje que es muchas cosas en una sola persona. Obviamente desde cómo nos la presentan es una cuestión de clase, ¿no? O sea, ya es directamente se meten con esta parte de, ay, es una secretaria, hay como un comentario de que, híjole, es que yo me hago mis 2 horas en pecero para llegar a ver al jefe y aún así me he visto bonita para verlo. Y también como una cuestión de que sus gustos, ¿no? No son los de Daniela, de ir a la inauguración del Shewalk o los de Yuri, de estar como discutiendo cosas sobre derechos humanos o el estatus del peso y la política de México, sino que es ver el fútbol, ¿no? Y cómo dentro de la escritura de la obra y la narrativa de la serie, esto es como algo de clase baja, ¿no? El ver el fútbol y comerte tus tacos y tus chicharrones representan eso. Pero al mismo tiempo es una mujer independiente, es una mujer que no le pide nada a nadie y que si se enamora de su jefe y si está con Emanuel, era como, pues es que yo lo necesito, ¿no? Yo lo quiero, le puse los ojos encima y voy a estar con él. Y de alguna manera, de nuevo, entramos en esta parte de los roles de cuidado y lo cuida y le hace todo porque es su secretaria. Pero al mismo tiempo, creo que de todos los personajes, ella es la que, como bien decía Luz, la que mayor poder de decisión tiene y no solo como una cuestión de poder de decisión sobre Emanuel y sobre su relación, sino también como este poder dentro de ellas, como lo decías tú, Luz, de mediadora, de moderadora. Pero para mí algo que me gustó mucho en su personaje, en general, me gusta el personaje de Lupita, es que siento que es como el resistol de la solidaridad femenina o feminista dentro de la obra, ¿no? Ella es la primera que llega y dice, escúchala, perdónala, ¿qué tiene de malo que, spoiler, tu amiga esté enamorada de ti? No pasa nada. O sea, siempre es la que está empujando como, a ver, vamos a hablar, vamos a intentar como tratar todo eso, aun cuando ella ya sabía la verdad. Siempre es la que regresa como, estás embarazada, te ayudo, le pasó esto, venga a llorar en mi hombro. Entonces creo que es un personaje con mucha sensibilidad, con esta independencia, este poder de comunicación y de cambio, y al mismo tiempo, como comentaba, ¿no? Como toda esta cuestión de clase que me parece muy central dentro de la historia. Y que se ve en su moda, ¿no? Que es la moda quiche mexicana, es el exagerado, el animal print, los colores, el más es más. El quiche, ¿no? En la moda y en los elementos siempre se consideró como algo de mal gusto, pero pues que en realidad es una interpretación dentro de la moda de la creatividad. Entonces es un personaje que es intensamente creativo, es intensamente apasionado en su relación, pero también lo es en su solidaridad con estas otras mujeres. Entonces es un personaje muy bonito. Se justifica quizás un poco el que sea Mariana Treviño en el sentido en que a este personaje no le ligan tanto el tema de la edad. Claro, claro, hasta Entonces, ella solita empieza en el año del caballo, exacto. sí, sí, sí. La secretaria puede ser más madura de lo que son el resto de Daniela o Yuri, que son como más contemporáneas y demás, ¿no? Entonces, funciona muy bien, lo resuelven bien. Sí, totalmente de acuerdo. Y hablemos de Yuri, que Luz viene de azul como Yuri. Como Yuri. Es esta No, es- abogada, la amiga de Daniela. Adelante, Luz. no, pues Yuri, Yuri es un personaje bien peculiar. Yo no sé, llegó un momento en que yo me identifiqué con ella porque toda la vida le ando resolviendo cosas a medio mundo, ¿no? Y es más, en alguna obscura relación que tuve, yo creo que yo también era, o sea, era la que le hablaban para los bomberazos, la que salía, a resolver todo, la que daba todas las sugerencias, por una, simple y sencilla razón, pélame. O sea, es la manera en que yo me afirmo, me miras, cobro existencia, porque además nadie
me ha dado un lugar particular dentro del entorno en el que yo estoy, ¿no? Cuando el personaje de Yuri empieza a hablar y decir, oye, pues es que todos se lo daban a mi hermano y a mí nadie me hacía caso, yo era más lista que él, o sea, yo siempre he sido más, ella siempre ha sido la lista, ¿no? O sea, la que resuelve las ecuaciones de segundo grado, la que resuelve, la que tiene las soluciones a la mano, la que conoce todo, pero entre otras cosas hay algo que la hace ser invisible, ¿no? Y lo que lo hace ser invisible, pues es su lugar como mujer dentro de la familia, dentro de mi relación con Emanuel. Eh, ¿Por qué? Porque no es lo que se espera que haga una mujer. En los años 80 mucho más agudo todavía, ¿no? Es decir, el conseguir una independencia profesional a través de mi capacidad como mi capacidad académica, pues eso no va, eso no es lo esperado, ¿no? Entonces, este personaje es muy interesante porque además efectivamente siempre está jugando ese triángulo tan particular entre Daniela y Emanuel, ¿no? O sea, es la amiga de los dos, la queridísima amiga de los dos, y nadie se imagina que pues en esa relación es incapaz, siempre le dice Manuel, pero ya es la última vez y no lo vamos a volver a hacer y no lo vamos a ver no sé qué. No, o sea, hay una cuestión ahí de me dejo dominar para tener reconocimiento o para tener un lugar al que yo aspiro, ¿no? Al final lo vemos en cómo se resuelve estos vínculos con Daniela y con Emanuel, pero tiene mucho que ver con eso. Es decir, yo hago todo para que me reconozcas, para que me mires y para estar cerquita, para mantenerme cerca, ¿no? Y ver si algún día las cosas se pueden dar de la manera en que me gustaría que se dieran. Pero pues si no, si no sucede toda la trama, eso se puede quedar así por los siglos de los siglos, amén. O sea, con esa simulación, ese no quererte decir, y ese seguirle diciendo que sí al otro porque estoy pagando mi cuota para cubrir lo que realmente quiero, pero que no me atrevo a enfrentar. O sea, sí es un personaje muy particular porque incluso dentro de la misma dinámica, pues no es una persona que explote, que estalle, sino que es todo contenido, todo contenido, todo contenido. Aunque vemos que es una mujer como de carácter, digamos, Es ¿no? una mujer de carácter, pero no es, o sea, pero ve las explosiones, por otro lado, la mayor parte de las veces, ¿no? Y ahí pues hay algo que duele, algo que no resuelve y un paso que no quiero dar porque no sé qué vaya a pasar después. O sea, prefiero la incertidumbre de todo esto, ¿no? Que además Yuri en la serie es un personaje quizás un poco más masculinizado, digamos, ¿no? Lleva el cabello Sí. corto, va vestida de azul, ¿no? Pantalón. Pantalón, exacto. Y además, algo que pensaba ahorita que te escuchaba, Luz, y pensaba en qué fuerte es esto, porque esto desde luego está generando una metáfora del rol de la mujer y la manera en cómo se estaba definiendo a Yuri es la manera en cómo se define un personaje secundario. Un personaje secundario es un personaje que completa las acciones de los protagonistas. Y así como estábamos describiendo ahorita a Yuri, pues es lo que hace, ¿no? Al menos en gran medida durante la historia y conforme ha estado su actuar, es ser un personaje secundario, ¿no? Hasta que el personaje pues ya tendrá que tomar eh, otras medidas u otras acciones para dejar de ser un personaje secundario y apropiarse de la historia y ser su propia protagonista, ¿no? Ay, Yuri me gusta mucho. Es un personaje también con muchas capas, en el sentido de que te va mostrando diferentes cosas, como Luz lo decía, ¿no? Desde la parte de ser invisible por ser mujer y como esta vulnerabilidad de ella de decir,
necesito esta validación. Y como en la parte en la que todas se están abriendo y están contando sus verdades, y ella como se hace autoterapia y dice, ¿qué? ¿Cuál es mi problema de que mi papá no me abrazaba de chiquita? Pero como dejando notar esta idea de que, bueno, es que salió mujer y entonces toda la atención se le han ido a sus hermanos que son hombres, y creo que fue la historia como de muchas mujeres, y espero no lo siga haciendo, pero por lo menos en la época esa fue la historia de mi mamá. O sea, mi mamá empezó estudiando ingeniería y se cambió de carrera, se quiso estudiar, ir a estudiar a otro lado, nunca pudo. Todos mis tíos fueron, sus hermanos fueron a estudiar a diferentes universidades en diferentes partes de la República, pero como ella era la mujer, ella se tenía que quedar en la universidad cerquita de su casa. Entonces, esta es la realidad que vivieron muchas mujeres, y que al mismo tiempo eso no significaba que fuera una cuestión de falta de carácter, sino que era ir con las expectativas que tenía la sociedad. Y cómo Yuri, de alguna u otra manera, encuentra ciertas formas de ir en contra de esas expectativas, sea desde la manera en la que se viste, que es como muy new wave, muy post-punk, en la manera en la que la presentan, los pantalones, todo esto, el cabello corto. Eh, y también esa parte a mí se me hace muy interesante porque la presentan como este personaje punk, que el punk se caracterizaba o se caracteriza como por esta crítica antisistema, ¿no? Es ir en contra de las normas sociales, es Ella vamos es a abogada. cuestionarlo todo. Sí, ella es abogada, pero hasta ahí se queda. O sea, su sentido punk no va más allá. Ella no cuestiona su sistema. Ella sigue con el sistema en el que vive y sigue siendo la incondicional, sigue siendo la que calla su sexualidad, que también es como una época, si bien los ochentas fueron de mucha apertura social, fue la época de la crisis del VIH, fue una época en la que el ser diferente, sea bisexual u homosexual, también era como muy mal visto, muy tabú, incluso hasta criminalizado todavía en algunos lugares. Entonces, como este sentido punk se ve opacado por todo lo demás. Y eso es lo que a mí me parece muy interesante de Yuri, ¿no? Como este autobautizo que le hace Manuel o ella misma de, ay, es que ojalá seas punk para siempre, ok, pero siempre va con el sistema, siempre va con estas normas, y qué es lo que al final le hace como se rompe dentro de ella cuando se está confesando con estas mujeres, porque para mí lo que eso representa es que por primera vez ella se siente en un ambiente seguro en el que puede ser ella misma, y que nunca dentro de su vida con sus hermanos, con su papá, con Emanuel, con nadie, pudo tener ese momento de decir, ah, ok, aquí puedo ser yo en la forma en la que yo quiera presentarme, con el carácter que yo quiero tener, en la forma que soy realmente. Entonces creo que esa parte de Yuri me parece también muy, muy padre del personaje. Gran personaje que además lo vamos descubriendo al final, ¿no? O sea, creo que también es parte de lo interesante y que tiene mucho que ver con lo que nos comentaba Vero, ¿no? Es un personaje como que se mantiene, pues sí, como ha sido su vida un poco al margen hasta que vienen también estas eh, revelaciones. Y bueno, nosotros tenemos que platicar un par de cositas más con ustedes, que son desde luego una en relación a Emanuel y otra tenemos que hablar un poco de el desenlace porque hay cosas importantes que cambian. Hablemos de Emanuel, de este hombre que yo creo que además tiene mucha más visibilidad en la serie. No sé si eso es bueno o malo, lo podemos cuestionar, pero en la serie me parece que está mucho más presente quizás que lo que está en la serie. Y bueno, pues es este hombre que ya se mencionaba hace un poco, se va acomodando a estas cuatro mujeres, las va enamorando. Yo no sé cómo le hacía, bueno, sí más o menos vemos cómo le hacía, porque entre que enamoraba a una, pero luego estaba con la otra, pero porque además algo interesante que creo que ya es objeto para otro programa u otro tipo de análisis, de repente hay un par de fechas muy importantes en la serie y casi que vas checando hora por hora y cómo le hacía este hombre, porque estaba un ratito con Dulce y un ratito con Daniela y un ratito con alguien más. Y bueno, esos días le rendían, pero
de manera espectacular. Todavía ya en los años 80, pues sigue esa figura masculina mucho más asentada en ese tipo de roles, ¿no? El decir, yo, yo elijo, yo me vinculo, de alguna manera, pues a mí me parece muy normal que de alguna forma me den, me presten atención, me resuelvan los problemas, me pasen el acordeón, me den, porque finalmente yo soy el hombre, ¿no? O sea, es muy antropocéntrico el asunto, porque si no, no detona todo esto. Y al mismo tiempo, pues es alguien que actuando de esa manera, como que hasta que no le llega el agua a los aparejos, no se da cuenta de toda esta dimensión. Es decir, no, hasta que no se agota él en todos sus recursos, entonces sí ya no sabe cómo salirse de toda esta simulación, ¿no? Eh, pues básicamente eso, o sea, lo quiere resolver a su modo. Finalmente, pues delega todo el problema, que la solución la encuentren otras, él de alguna Ujú. manera se sale y pues pretende salirse sin ningún raspón de por medio, ¿no? Sí, todo este show de quién mató a Emanuel está porque Emanuel no sabe cómo decirles y entonces está mucho más fácil pues juntarlas y pues ahí que descubran qué las une, ¿no? Sí, o sea, yo coincido, ¿no? Es este personaje súper como falocéntrico, es el hombre, y es justo este personaje que empuja todos sus problemas desde el inicio, como Yuri, ten, resuelve mi vida, amor, Daniela, tú resuelve la mía, e incluso, ¿no? Como el hecho de no saber cómo decirles, es, bueno, pues aquí está mi súper brillante idea de hacerme el muerto y a ver cómo le hace. Y algo que me parece muy chistoso, como con este comentario de cómo les empuja el resolver todo, es casi al final de la serie, cuando el personaje de Dulce está a punto de dar a luz, que se le rompe la fuente, y él empieza como, traigan toallas y agua caliente, y todas son como ¿de qué estás hablando? O sea, perdón, tú aquí no vas a resolver nada. Y que Entonces, Aina le dice, exacto, y cállate. justo dejan ver como esta inutilidad, ¿no? O sea, como lo inútil que es y cómo incluso él en ese momento quiere hacerse pasar como, ah, yo puedo con esto, cuando en realidad nunca pudo con nada. Entonces sí, pues yo creo que de alguna u otra manera un reflejo muy de los hombres de la época que esperaban que les resolvieran todo porque estaban acostumbrados socialmente a eso. Y pues un personaje también muy conflictuado, que creo que eso no necesariamente queda claro en la serie y me molestó un poquito como el hecho de que introdujeran esta como dualidad psicológica de él, de como él hablando con sí mismo, porque no vemos ningún cierre, ningún arco del personaje en términos de crecimiento, como que se queda ahí, como que está platicando con sí mismo, pero esa plática no lleva a nada. Para mí no hay una conclusión en la que diga, ah, tengo que ser mejor, o que sea como en la obra que es como, ah, ok, descubrí que de hecho mi sexualidad es completamente diferente a lo que pensaba. Em, entonces, eso a mí me faltó mucho en la obra. O sea, creo que Emanuel fue lo que a mí más trabajo me costó ver en la serie, perdón, no en la obra. Una, Luis Gerardo Méndez no me inspira nada y es muy talentoso y todo, pero híjole, mijo, lo siento, no me inspiras nada. Creo que sale Eh, al paso y al final no lo hace mal, pero la descripción de Manuel tendría que ser un hombre, así, ya sabes, como de mucha testosterona. Mucha testosterona, mucho todo, y que incluso en los vestuarios de la obra juegan como con eso, porque al final lo que él usa es como una tank top blanca, que es símbolo tanto de la testosterona como de la comunidad gay ochentera. Entonces es muy interesante eso en la parte de la obra musical. Y en la serie dejan mucho de lado ese crecimiento del personaje, que creo que es muy importante. Y por otro lado, lo que tú mencionabas, Carlos, ¿no? Que en la serie se entran muchísimo más cosas hacia el lado de Manuel.
Y creo que eso es algo que para mí le quita, porque la historia tiene que ser de estas cuatro mujeres. La historia es, de hecho, de estas cuatro mujeres. Él no tiene por qué estar ahí. O sea, tú eres un personaje secundario, entiéndelo, y si bailas tantito o cantas tantito, qué padre. Pero algo que a mí me hubiera gustado ver diferente en la serie, y de nuevo, como esa parte de mi sabor como agridulce que tuve, es que centraran tantas cosas en él, porque creo que reafirma este mensaje de que pues las cosas son como androcéntricas y que a lo mejor lo eran en su momento, pero incluso al final, cuando hacen todo este show del funeral y tal, que también me pareció un poco sobrado, él sigue siendo como la persona que entra y todas son como de, ay, Emanuel, ¿cómo estás? ¿No? Y es como, no, 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 no. Y el número Él final, todavía peor. Él tiene que ser irrelevante. Entonces, entiendo de que Luis Gerardo Méndez haya sido el productor y que se haya querido dar como su papel muy grande, pero creo que fue algo que no le hizo bien a la narrativa, eh, y que no creció bien ese personaje. Coincido, justo yo iba a decir que me perdonara Luis Gerardo Méndez, que qué bueno que sea el productor y que qué bueno que haya logrado y que entiendo que como productor se quiso dar esta oportunidad y este gusto, pero sí, aquí un par de cuestiones importantes, ya lo decía Vero, en la obra musical, en el desenlace, Emanuel revela que pues es trans, digamos, ¿no? Que quizás la obra tampoco lo desarrolla tanto, ¿no? En la serie tratan de desarrollarlo un poquito más, en realidad el personaje no se vuelve trans, pero a través de una pérdida el personaje queda como en una crisis que en cierta manera lo confronta, pero que no acaban ahí de aterrizar un poco más, porque todo el punto de que el personaje se viera confrontado estaría en que verdaderamente entienda que hizo mal y como que realmente tampoco lo entiende mayormente, ¿no? Y luego lo mencionaba muy Vero, si todo esto es muy falocéntrico, la obra acaba haciéndolo también porque ya tenemos, la obra termina con el megamix, ¿no? Que es un súper número musical con ellas, ¿no? Y es espectacular, y es el momento en el que todos nos paramos y cantamos y es padrísimo, ¿no? Y por eso es como una obra también muy representativa de la comunidad LGBTQ+, más, o ya repetí el plus más, pero bueno, de la comunidad, porque además muchas de estas canciones conectan con la comunidad, ¿no? Y con estos roles, con estos lugares, o esta falta de visibilidad que ha tenido mucha de la comunidad y que también aquí se empodera, ¿no? Y aquí la obra, todavía, la serie, perdónenme, todavía para girar más alrededor de Luis Gerardo Méndez, acaba con Toda la vida que pues medio que le quieren justificar un poco y mi pensar era, bueno, qué bueno que grabaron el número musical, me lo hubieras regalado en otro momento o me lo regalas como un extra, pero el que el punto final de la obra sea Emanuel, para mí sobra y le quita fuerza a todo lo que tendría que estar logrando justamente el musical. Sí, sí, yo coincido con eso, o sea, que el final haya sido Emanuel no fue la mejor decisión, creo yo. Perdón, Luis Gerardo Méndez. Y no, perdón, o sea, ni modo. Mijito, toma feedback, si es que alguna vez ves esto. Sí. Ni modo. Pero por otro lado, creo que también es no solo una cuestión de terminar a lo mejor con las cuatro, como sale en la obra, pero algo que me gustó mucho del inicio de la serie es que inician con esta narrativa de los años 80 fueron una década de cambio y te ponen ciertas imágenes. Y algo que termina en la obra es que es el inicio de la década. Son los noventas y es este megamix, ¿no? Ok, como que ahora lo ponen en el 2025 o en los 2020, pero tampoco te dan a entender, o sea, yo no veo esa conexión final de la Exacto. década de los 80 fue esta década de muchos cambios, fue una década que hizo muchas cosas diferentes, pero ahora es otra. Y ahora tenemos A, B y C, avanzamos en X, Y, Z. Eso a mí me hubiera gustado ver, en lugar de a Luis Gerardo Méndez haciendo una interpretación de Tom Cruise, ¿no? Pero bueno, estos solo son deseos que uno tiene. No, pero fíjate qué buena observación porque la, la serie
nos es narrada por Amanda, que descubrimos es la hija de Dulce y Emanuel. Y entonces después descubrimos que además nos la ha estado narrando porque ha estado escribiendo esta historia, ¿no? Para algún fin. Y entonces, si esto ya acaba en la época actual, quizás, ya sabemos, no somos productores, ni los guionistas, ni mucho menos, pero habría hecho sentido que ese último número, hubiera un último número musical, quizás con música de hoy en día o música más reciente, cantada por ellas, ¿no? Digo, no lo sé, o se pudieron haber incluido ahí A quién le importa de Alaska y Dinarama, que me lo estoy inventando ahorita, que no es tan de esta época, pero sí es un grito justamente o un llamado mucho más de, eh, pues, acorde con lo que está buscando la obra. Pero bueno, aquí unas notas adicionales, Luis Gerardo Méndez, no nos contrataste, pero son unas recomendaciones de detallitos que traicionan un poco el discurso de la propia obra, ahí al final. Pero bueno, con esto nosotros les agradecemos. Hoy nos hemos alargado mucho, pero ha habido mucho que platicar. Luz, ¿tienes algún otro comentario? Y por favor también compártenos si te seguimos o seguimos alguno de tus proyectos a través de alguna de las redes sociales. Ay, pues muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Vero, por esta charla tan interesante en relación presente con algo que sí, yo sí tengo mucho, o sea, yo sí lo viví, a mí no me lo platicaron, yo lo viví. Y y la verdad es que muchas veces sí un poco la nostalgia creo que tiene muy buen rating en marketing y esta obra ha prevalecido precisamente por eso, ¿no? Porque esos 80, esas letras, esas posturas acerca de las relaciones interpersonales y todo lo que sucedió, pues de alguna manera marcan ciertas pautas, ciertos hitos y regresar siempre resulta muy satisfactorio, ¿no? Pues yo ando en algunos proyectos sociales, en las redes de la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey. Ahí compartimos algunos de los proyectos que hacemos y la verdad que ha sido un gusto tener esta charla con ustedes, colegas. Pues vean la obra y vean la serie si tienen la oportunidad. Yo sé que ir al teatro no necesariamente está accesible para todo el mundo, pero si pueden aprovechar alguna promoción, vale mucho la pena y así tendrán un poco más comparativa de todo lo que se está hablando ahorita. Y pues nada, yo creo que fue una serie que de nuevo, ¿no? Muchos momentos padres, otros no tanto. Pero para mí, lo que a mí me gustaría hacer, porque sé que lo va a ver, voy a hacerle un shout out a mi mamá por introducirme a esta maravillosa cultura de los 80s y que yo de verdad soy como un alma vieja en ese sentido, tanto en estilo como en música, como en todo eso. Entonces, si ven esta obra, si ven este producto, también háganlo siempre desde una visión crítica. Y la nostalgia es bonita, la nostalgia conecta. Entonces, también permítanse abrir a este tipo de productos que hacen eso, pero de nuevo, siempre con esos lentes de interseccionalidad, siempre con esos lentes de cuestión de clase. Eh, y pues nada, a mí me pueden seguir en Instagram como ajolote.feminista y cualquier proyecto que pueda realizar lo estaré compartiendo por ahí. Y pues muchísimas gracias, Charlie, muchísimas gracias, Luz. Fue súper, súper bonito poder platicar con ustedes hoy. Muchas gracias a ti, Vero. No dejen de seguir el contenido de Vero, porque además de compartirnos muchas cosas de perspectiva de género y muchos de sus proyectos, hace un ratito que habló de moda, también nos comparte sus outfits y yo soy muy fanático de ellos, así que no se los pierdan también por ahí. No se pierdan, bueno, yo también aprovecho para recordarles que los espero en Carlos Andrés Mendiola, aquí en YouTube, en Carlos A. Mendiola en Instagram y en TikTok. Y no se pierdan, por favor, el contenido de este canal, ya sea que nos estén viendo a través del canal de la Escuela de Humanidades y Educación de la región Ciudad de México o a través del canal de Blue App. Por favor, compártanos, nos dará mucho gusto leerlos y que nos cuenten ustedes quiénes son, si Daniela, si Lupita,
si Yuri, si Emanuel, si Manuela, Yuri, espero no haberme perdido a nadie, a Dulce, pero bueno, ¿quién son ustedes? ¿Qué canción les gusta? ¿Qué les gustó de la serie? ¿Qué les gusta de la obra de teatro? Me sumo a la invitación, vean la serie, si tienen la oportunidad de verla aquí en la Ciudad de México. Los jueves son de 2 por 1, por cierto, yo aquí haciéndole promoción al teatro en México, pero siempre es muy, muy importante que se den esa oportunidad de verlo. Y bueno, nosotros les esperamos aquí en Dilo con Igualdad de Género. Por favor, nos vemos muy, muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género y nos vamos en esta ocasión con una frase que me parece resume mucho de esta serie, o al menos nos da una manera de puntualizar, porque hablábamos mucho de qué conecta con esta serie y yo creo que hay muchas cuestiones que conectan con ella más allá de la universalidad. Conecta mucho por esas verdades que nos comparte, por esas mentiras que vivimos, por esas mentiras que todos decimos y que son pues formas de convivir, de experimentar y demás. Pero hay algo que Yuri dice con lo que hay que quedarnos y tiene que ver con lo siguiente. Hay muchas formas de amar, pero no puede ser con mentiras. Amemos de las maneras correctas y nos vemos muy pronto en un nuevo Dilo con Igualdad de Género.